Buenos días, mi nombre es Francisco Muñoz, socio de FINSA. Les quiero dar la más cordial bienvenida. Qué rico que puedan estar con nosotros. Espero que estén todos bien en estos tiempos, ustedes, su familia. Luego de la caída de Kabul, si ustedes saben, Afganistán cuenta con 34 provincias. Regresaron los talibanes en forma muy rápida al gobierno de Afganistán y nos pareció que aquí se estaba dando una situación geopolítica con implicancias tremendamente importantes y con implicancias globales. Y dado eso es que quisimos traer a Paulo. Paulo Bota tiene un tremendo currículum, yo acá lo resumí, director del programa ejecutivo en Medio Oriente Contemporánea de la Universidad Católica de Argentina, y como moderador, contactamos a Jorge Saad, que muchos de nosotros ya lo hemos visto en las noticias en Chile, sabe mucho del tema, me atrevería a decir que es de lo que más sabe en Chile sobre el tema. Es director del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica. Quiero dejarlos a ellos para que nos cuenten un poco de esta crisis, de cuáles son los escenarios futuros, de qué es lo que vamos a ver. Les recuerdo que tenemos habilitado un chat privado donde ustedes pueden hacer sus preguntas, ¿ya? Así que, bueno, bienvenido Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. Pablo, los dejo aquí en la presentación. Muchas gracias, Francisco, por la invitación a FINSA para que podamos conversar con Paulo Bota sobre esta crisis que algunos llaman colapso de Afganistán y que podamos entender un poco más el país, el régimen talibán y también los escenarios futuros. Y quiero partir, Paulo, agradeciendo primero tu participación y si puedes brevemente caracterizar Afganistán, esta Afganistán que geográfica y étnicamente es muy diversa, que siempre se resistió al concepto de centralización o de una identidad única nacional y que, como vimos, en su momento el Reino Unido en 1842 tuvo que retirarse luego de intentar o seguir combatiendo, y lo mismo le ocurrió a la Unión Soviética en 1989 y el reciente caso de Estados Unidos. ¿Cómo caracterizamos a esta Afganistán que hoy día está en el centro de la discusión mundial? Hola, buenos días. Muchas gracias, Jorge, Francisco, por la invitación a participar. Afganistán es, deberíamos decir, un país tremendamente fragmentado, pero es fragmentado pluripotencialmente desde el punto de vista geográfico y también desde el punto de vista étnico. Existen, para centrarnos específicamente étnico, una etnia que se llaman los pashtunes. Los pashtunes, como decías vos bien, Jorge, fueron divididos por el imperialismo británico hacia fines del siglo XIX, cuando se creó lo que se llama la línea Durand, que era una división que tenía por objetivo central poner el límite del punto máximo de expansión hacia el norte de los británicos en lo que hoy en día es India y Pakistán, y el punto máximo de expansión del sur de los rusos en lo que hoy en día es Asia Central. Esa línea creada desde el exterior dividió a los pashtunes en dos. Una parte vive en lo que hoy en día es Pakistán y otra parte muy significativa vive en lo que es Afganistán. Los pashtunes han sido los que históricamente desde el siglo XIX han dado la mayor parte de la clase dirigente a Afganistán. Ahora bien, en Afganistán no solamente hay pashtunes, que ellos tienen su propia lengua, tienen su propio código de conducta, tienen su propia religión, son mayoritariamente musulmanes sunitas, sino que también hay otros grupos. Hay los que hemos visto en las noticias en estos últimos días. Tenemos a los tayikos, que hablan muy parecido al persa, tenemos a los Adari, se les llama en Afganistán, pero es exactamente la misma lengua la que se habla en Irán. Tenemos a uzbecos, tenemos a hazaras, tenemos una miríada de grupos. Históricamente no han estado integrados en la élite dirigente. Y por eso hemos visto que en las últimas décadas muchos de estos grupos opositores a los talibanes no solamente se oponen en términos políticos, sino que la base de la oposición es muchas veces de carácter étnico, de carácter religioso, de carácter cultural. En ese estado fragmentado desde el punto sub-cero, como dirían algunos, lo que hemos visto en los últimos 40 años es un conflicto permanente. Tuvimos la invasión soviética en 1980, 10 años donde lo que hubo fueron dos conflictos a la vez. En primer lugar,
todos los grupos que se oponían a los soviéticos combatiendo contra los soviéticos, y posteriormente todos los grupos que se habían opuesto a los soviéticos combatiendo entre ellos por ver quién se hacía cargo con el poder una vez que los soviéticos se retiraran. Y por eso hemos tenido desde el año 80 hasta el año 2001 esos dos conflictos. El primero contra los soviéticos, que va a durar la primera década. Después, hacia fines de la década de los 80, la Unión Soviética, en franco proceso de descomposición, se retira muy malherida de Afganistán, y queda el segundo conflicto, que es el conflicto civil, que es donde aparecen a mediados de los años 90 los talibanes, en 1994, que se hacen rápidamente con el poder, con esta gran base étnica de los pashtunes, más un apoyo muy significativo de Pakistán, Arabia Saudita, también Estados Unidos, por cierto, hay que reconocerlo, y entre el año 96 toman Kabul. Desde el año 96 hasta el año 2001, que es cuando comienzan las operaciones militares de los Estados Unidos en contra del gobierno talibán, pues no es que desapareció la guerra civil continuó. Y uno de los principales opositores era lo que se conoce como Alianza del Norte, un grupo que mayoritariamente unía a combatientes que no eran pashtunes. Y así que esa situación del año 80 hasta el año 2001, conflicto. Y del año 2001 hasta hoy, otro conflicto, ya no derivado por la presencia de tropas soviéticas, sino por la presencia de tropas occidentales. Estados Unidos, más los países de la OTAN, más otros países que no son de la OTAN, pero que han enviado tropas también. Entonces, imagínense, es una sociedad fragmentada culturalmente, fragmentada geográficamente, con 40 años de conflicto. Piensen que ha habido casi, yo diría, 2 generaciones que no han conocido otra cosa más que la guerra. ¿Sí? Y si a todo eso le agregamos que es un país que si uno mira el mapa, si me permiten lo comparto para que lo veamos aquí. Fíjense, Afganistán es un país que les llamamos mediterráneo, es un país que no puede conectarse a través de ningún mar abierto si no es a través de los estados limítrofes. Y aquí vemos en el sur a Pakistán, en el oeste a Irán, en el norte 3 países de Asia Central que formaban parte de la Unión Soviética, Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán, y luego una pequeña franja de tierra que es la que conecta con China, pero es una frontera que hoy en día está cerrada. Es decir, a todo lo que entra o sale de Afganistán, en última instancia tiene que entrar o salir por alguno de estos estados, cada uno de los cuales tiene sus intereses específicos en la región, tiene sus intereses específicos en Afganistán, tiene sus competencias con los otros estados de la región, y eso es lo que agrava tremendamente lo que estamos viviendo. Paulo, antes de ir al régimen talibán y sus diferencias con lo que fue entre el 96 y 2001, ¿cómo es la relación entre las provincias de Afganistán y Kabul? Se dice mucho que no hay mayor pertenencia en los sectores, en las provincias, en el norte, etcétera, con lo que ocurre en Kabul, y por lo tanto la desafección con el gobierno afgano antes de que estuviera la toma de control del régimen talibán era más bien baja, débil. Mira, Jorge, ahí hay una cuestión que podríamos denominar de ingeniería institucional. A partir del año 2001, el desafío era, una vez que se van los talibanes, ¿quién gobierna? Hubo que generar una nueva constitución, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿cómo se genera esa ingeniería institucional? Las 2 opciones de máximas eran muy simples. O constituimos un Estado muy centralizado que nos permita, por lo menos en teoría, controlar todo el país, o generamos un régimen abiertamente federal donde ya va a haber muchos interlocutores y va a ser más complicado. ¿Cuál fue la decisión? Ir hacia un régimen centralizado. Ahora bien, ese régimen centralizado que se conformó en los papeles controlaba absolutamente todo, aunque en la realidad no pasaba. ¿Por qué? Porque por una nueva constitución no se modificó la realidad. ¿Y cuál era la realidad? Era la que hace referencia, Jorge. Señores de la guerra, estructuras tribales que siguen siendo todavía muy importantes, diferencias culturales y lingüísticas. Piensen que, por ejemplo, si ustedes ven el mapa, en la franja sur de Afganistán, entre lo que va de Kabul, que tiene más o menos 5 millones de habitantes, y hasta Kandahar en el sur, aquí vive el 35% de los afganos. Por lo tanto, y además un dato que es muy significativo,
ven estas ciudades, Kabul, Kandahar, Herat, Mazar-e-Sharif, todas estas ciudades están unidas por una gran carretera como una especie de gran circunvalación. Por lo tanto, también es muy difícil llegar de un lado al otro. Solamente hay una carretera que une Herat con Kabul y el resto es una gran circunvalación que controla el país. Por lo tanto, en los papeles había un régimen unificado, en la realidad eso no se respetaba. La mayoría de la población está relativamente concentrada y además las diferencias tribales hacían que, aunque alguien pudiera decir, mire, a mí me toca gobernar porque es lo que dice la Constitución, y cuando llegaba a la realidad, pues pasaba eso. Hay de muchísimas opiniones, gente que estuvo participando de las operaciones que decía que, bueno, que cuando llegaban a un lugar había incluso ONGs que daban servicio humanitario. En realidad, el gobierno les daba el permiso, pero para operar realmente, para realizar el proyecto, había que pedirle realmente al señor de la región, de la zona, que les diera el permiso. Y eso creo que nunca se logró superar, esa tensión entre centralización y dispersión del poder. Gracias, Pablo. Vamos al régimen talibán. Cuando uno compara lo que ocurre en esa guerra civil entre el año 92 y 96, donde 25.000 personas perdieron la vida, es una diferencia sideral con esta toma de control de Kabul finalmente por los talibanes, que en 10 días prácticamente no hubo oposición. Hay un gran experto que tú conoces que se llama Ahmed Rashid, de origen pakistán, pero que ha estudiado Afganistán y tiene su famoso libro que se llama Los talibanes, y que decía lo siguiente en una entrevista hace pocos días, que las nuevas generaciones de talibanes, han pasado 20 años, que es, digamos, la milicia, la primera línea, es mucho más radical que los talibanes de hace 20 años que hoy día los vimos negociando con Estados Unidos, en Doha, en Qatar, y que son los que ocupan la vocería, la jefatura política. Entonces la pregunta es, estos talibanes, entre comillas, 2.0, ¿qué diferencias ves tú con el pasado? ¿Cómo la sociedad actual, muy marcada por las redes sociales, uno ve las redes sociales hoy día y los talibanes tuitean todos los días, tienen una estrategia, comunican, desmienten lo que ellos llaman noticias falsas, etcétera? Entonces, ¿cómo se manifiesta esa diferencia frente al trauma que dejó entre el año 96 y 2001 lo que fue ese régimen talibán que, como sabemos, cercenó los derechos fundamentales, limitó las libertades básicas de las mujeres, de los niños, etcétera? Bien, hay dos cosas que creo que son significativas. En primer lugar, los talibanes no son un ente unificado, es un grupo que tiene en realidad dentro de sí mismo muchas diferencias. Por ejemplo, uno de los temas que hoy en día se está discutiendo es, bueno, ¿quién se va a hacer cargo de Afganistán? El presidente Ghani se ha retirado, ¿quién se hace cargo? Las discusiones indican que una de las ideas es generar un organismo colegiado que se haga cargo de Afganistán. ¿Por qué colegiado? Porque también los talibanes son conscientes de que si no se integran a otros grupos que no son talibanes al gobierno, probablemente lo que inicia es una nueva guerra civil con todas las consecuencias negativas. Entonces, primero, no son un grupo unificado, son un grupo muy variopinto de gente que se une por razones muy diversas, por razones ideológicas, por razones religiosas, por razones personales. Imagínense que en la sociedad, sobre todo pashtun, tienen un código de ordenación social que se llama el Pashtunwali. El Pashtunwali establece, entre otras cosas, cosas muy buenas, y una de las cosas más importantes también que establece es el derecho que tienen las personas de vengarse ante una ofensa, ¿no? Entonces, hay veces que muchas de las personas que se han unido a los talibanes no podemos descartar que se hayan unido más que por otra cosa, por algún tipo de voluntad de venganza personal. Lo que quiero decir es un grupo muy diverso, es un grupo que además en los últimos años ha estado integrando algunas secciones que no son específicamente pashtunes, sino que se ha abierto en algunos ámbitos la puerta para otros grupos étnicos con la voluntad de ganar apoyo. Y además de eso tenemos lo que mencionabas, que es una gran diferencia entre los que combatieron en los años 90, que hoy son gente que tiene más de 50 años y que tiene otra cosmovisión. Pensemos que en estos últimos meses ha habido delegaciones de talibanes, no solamente negociando en Doha, aquí que se ve en Qatar,
con los Estados Unidos, sino que delegaciones de visita oficial a Rusia, de visita oficial a China. Hace 2 días atrás lo hemos visto recibiendo al jefe de la CIA, precisamente, no es algo menor, ¿no? De poder discutir con el jefe de una de las agencias de inteligencia más importantes del mundo. Y después tenemos la población, lo que es hoy en día los combatientes, que tienen posiblemente muchas otras motivaciones, que no están al tanto de la gran estrategia, que probablemente sea muy difícil controlarlos políticamente y en el terreno. Todo eso hace que, entre que no sepamos exactamente cuál va a ser el futuro de la organización política y que haya grandes diferencias entre los que están tomando decisiones y los que están en el terreno, probablemente tengamos muchas diferencias y no sea tan difícil hablar de un comando unificado donde todo lo que suceda está directamente en función de una orden que se toma arriba y que se ejecuta abajo. Interesante. Vamos a ver en los escenarios de transición al poder, vamos a profundizar en eso, Paulo. Y me viene a la mente la frase que decía que para los talibanes es más fácil combatir en la guerra que gestionar un país. En otras palabras, por lo que dices tú, por su estructura, por su fragmentación y por las distintas facciones que tienen al interior y por las diferencias generacionales que se manifiestan hoy día. Por Paulo, supuesto, llevar adelante una campaña militar no requiere más gestión que la logística, pero llevar adelante el orden en un país de 35 millones de habitantes es otra cosa. Vamos, Paulo, a Estados Unidos, los aliados, los talibanes y el gobierno afgano. Este tercer tema que se ha dicho mucho, el error de cálculo en cómo se ejecutó la decisión, porque uno ve las encuestas en Estados Unidos de la sociedad y de los veteranos, y ya en 2019, alrededor del 60% rechazaba que Estados Unidos permaneciera en Afganistán. Hay un cierto consenso de que es inevitable esta decisión y que de hecho había una presión política doméstica muy fuerte de seguir retirando las tropas y la presencia militar de Estados Unidos. Pero la ejecución fue un desastre, como lo hemos visto esta semana. Entonces te quiero preguntar a ti, tu visión de cómo fue el proceso de negociación. Pocas personas saben que los talibanes estuvieron sentados en la mesa con el presidente Trump. Hay una foto incluso que sale el ex secretario de Estado Pompeo en la firma de febrero del 2020 y que fue un acuerdo poco pretencioso, no alojar o proteger actividades terroristas, pero no se pidió ni el desarme ni el repliegue, por decirlo de alguna manera, de los talibanes. Y de hecho fue una negociación sin el gobierno afgano oficial en la mesa. Cuéntanos un poco ese proceso, qué es lo que tú ves que fue positivo, qué negativo y cómo también explica en lo que hemos terminado. Bien, como decís vos, yo diría que desde 2010 en adelante apareció muy claro para los planificadores norteamericanos, tanto militares como del ámbito político, que era una guerra que no se podía terminar, era una sangría constante, no solamente en muertes, sino también en recursos. Por lo tanto, había una demanda en términos domésticos de que Afganistán no tenía solución militar, que la solución pasaba por tratar de construir un Estado básicamente con una gran, digamos, centralizado en términos de las Fuerzas Armadas y seguridad, y retirarse. Esa idea comenzó a cuajar hasta que en el año 2019 Pakistán sirvió de mediación para que una delegación talibán y los Estados Unidos se sentaran a negociar. Eso llegó a que en febrero del año 2020 se firmara el acuerdo al cual hacía referencia Jorge, el acuerdo de Doha, que como decís vos, era muy básico, ¿sí? Los Estados Unidos se van a retirar de manera ordenada, la fecha que se estimaba límite era mayo de este año, luego se extendió hasta ahora, hasta el 31 de agosto, y los talibanes se comprometían a no armar a otros grupos, no acoger a grupos terroristas, no desestabilizar la zona o no permitir ataques contra intereses norteamericanos o de sus aliados. Hay un geopolítico polaco norteamericano que a mí me encanta, que es Bersinski, muchos seguramente lo habrán escuchado. Él tiene una frase genial que dice: si no estás en la mesa, estás en el menú. Eso es muy claro en política internacional y en muchos otros ámbitos. ¿Qué pasó? Los que estaban sentados en la mesa ahí eran los talibanes y los Estados Unidos.
El gobierno afgano, que trabajosamente y de una manera muy compleja y con muchos recursos había sido conformado desde el año 2001, no estaba sentado en la mesa. Era el convidado de piedra, o era, para decir como Bersinski, era el que estaba en el menú. ¿Qué se esperaba? Se esperaba que el gobierno afgano pudiera sostener el avance de los talibanes, porque uno de los puntos centrales de los acuerdos de Doha era que debían iniciarse negociaciones entre los talibanes y el gobierno afgano tendiente a conformar una nueva estructura jurídica, incluyendo también una constitución. ¿Qué pasó? A medida que eso quedó claro, imagínense si ustedes son un combatiente talibán, ¿no? Los Estados Unidos se sientan y negocian, los Estados Unidos firman que se van a retirar y los Estados Unidos no le piden que se desarme. ¿Cuál es el incentivo para sentarse a negociar? Si uno sabe que a medida que pase el tiempo y a medida que haya menos tropas, la situación de fuerza va a aumentar. ¿Sí? Es decir, no hay ningún incentivo para la negociación, que fue exactamente lo que pasó, a pesar de que en el año 2020 hubo varias rondas, a pesar de que luego Turquía, Irán, Rusia intentaron trabajosamente, a veces sin éxito, generar nuevos ámbitos de discusión, que se conformara algo que se llamó la Troika ampliada, que eran 4 estados que nombraron representantes especiales para el proceso de paz, que eran Estados Unidos, Rusia, Pakistán y China. A pesar de todos estos esfuerzos, los talibanes fueron, como quien dice, dando largas. ¿Por qué? Porque sabían que en ese sentido había una retirada que desde el punto de vista doméstico los norteamericanos querían hacer. ¿Sí? Y entonces, ¿qué ha pasado? Ha pasado esto. En todas las expectativas puestas en que las Fuerzas Armadas de Seguridad afganas pudieran, digamos, controlar el avance talibán y a la vez pudieran negociar una nueva estructura jurídica, desaparecieron, porque los talibanes, teniendo esas cartas en la mano, pues pudieron avanzar casi sin oposición. Y como lo mencionaba Jorge, es muy interesante. En el año 96 ingresaron a la capital combatiendo. Hoy ingresaron a la capital porque el presidente se había retirado y las fuerzas que estaban ahí desaparecieron. Entonces, hay una lógica distinta. No ingresaron combatiendo, sino que ingresaron porque las fuerzas que debían estar oponiéndose a ellos desaparecieron. Pablo, las encuestas muestran algo bien impresionante, que cuando muere o se asesina Osama Bin Laden en el 2011, inmediatamente baja la curva muy pronunciada de interés de Estados Unidos de los estadounidenses, me refiero, por Afganistán. Ahora, uno te escucha, Pablo, en esta explicación del proceso de negociación, e incluso uno piensa una suerte de ingenuidad, pero cuesta pensar de que sea ingenuidad. Entonces, quiero, para terminar este tema, y pensando también en los aliados que se vieron sorprendidos y que también han colaborado en estos 20 años, ¿crees tú que la presión política interna fue de tal nivel en Estados Unidos que la verdad las cosas, que esta fue la única salida que vieron para poder ir retirándose? Porque de otra manera uno dice, ¿cómo se avanzó en una negociación, se deja de lado al gobierno afgano, al cual tú invertiste más de 80 billones de dólares? Intentaste construir capacidad, pero la verdad es que siempre lo dejaste afuera de la mesa. ¿Cuál crees tú que es finalmente esta necesidad o este apuro de Estados Unidos de negociar con los talibanes? Por un lado, es claro, como lo venimos mencionando, como vos señalabas recién, que hay una demanda doméstica, pero también hay una conceptualización estratégica. Recordemos que hace más de 10 años, que de manera todavía en primeros momentos muy tímida y ahora ya abiertamente, la última estrategia de seguridad o el draft de la estrategia de seguridad interina de los Estados Unidos dice: nuestro principal problema es China. Y por lo tanto, desde el punto de vista de planificación, muchos han dicho, ¿por qué seguir empantanados en una guerra que no solamente que nos demanda fuerzas, que nos demanda dinero, cuando nosotros mismos estamos diciendo que nuestro gran problema es China? Y por lo tanto, todo esto que se ha denominado una especie de retirada de los Estados Unidos de Oriente Medio, en realidad tiene que ver con esta nueva conceptualización. Del siglo XXI aparece, ya no es el problema del terrorismo internacional, el problema hoy en día es China. Y por lo tanto hay un reacomodo de fuerzas a nivel global. Dentro de esa lógica, pues aparece esta idea, ¿no? Mejor salgamos de aquí, donde realmente hay poco para ganar y realmente hay muy pocas posibilidades de ganar, y mejor llevemos nuestras fuerzas y hagamos hincapié en otros ámbitos. Por lo tanto, no es solamente, no es una, como decías vos, no es un error de cálculo, tiene su lógica interna, y así mismo el presidente Biden lo ha reconocido en las últimas conferencias de prensa. Perfecto. Paulo,
Vámonos al impacto regional. Además tenemos aquí el mapa. Quiero mencionarte varios temas para que tú vayas explicándolo y recuerde siempre la audiencia que pueden en el chat ir dejando preguntas y yo las voy transmitiendo en la parte final de la actividad. Vamos primero a lo general. Se dice que los talibanes en esta oportunidad aprendieron la lección de hace 20 años y que no se van a meter con Occidente y que de hecho no van a acoger o amparar algún tipo de grupo, facción terrorista, sino que su interés es netamente regional. Regional entendido lo que tú nos muestras en el mapa. Segundo tema, actores que buscan influencia en la región. Pakistán, que ha tenido históricas tensiones con Afganistán y que uno se pregunta dónde estuvieron los talibanes estos 20 años, y la verdad las cosas que muchos sabemos estuvieron en Pakistán, educaron a sus hijos en ese país. Irán, India, Rusia, actores que buscan zona de influencia. Tercer tema, aparte, sin lugar a dudas, China. ¿Cuál es el interés de China? ¿Es de seguridad, de estabilidad? ¿Son los recursos naturales? Sabemos que hay un potencial con el litio muy importante, se dice casi al nivel de lo que tiene Bolivia en Afganistán. Y finalmente, Paulo, a tu modo de ver, ¿quiénes son los, entre comillas, ganadores y perdedores de lo que está ocurriendo? Entonces vamos con lo del impacto regional en todas estas vertientes. Si debo resumirlo, diría de esta manera: que los talibanes lleguen al poder, y que lleguen al poder a través de una operación militar y no a través de una negociación con el gobierno afgano que haya permitido algún tipo de equilibrio, es una mala noticia para todos los estados de la región. Pero es una mala noticia, va a generar una incomodidad, pero eso no significa, como recién lo sugerías, que los estados rápidamente se traten de reacomodar a la nueva realidad. En primer lugar, veamos Pakistán aquí. Pakistán es un estado que su clase dirigente también está muy vinculada a los pashtunes, han sido históricamente el gran apoyo de los talibanes. Recordemos Osama Bin Laden, que es encontrado y asesinado precisamente en Pakistán, uno de los 3 estados que en los años 90 reconocía al Afganistán de los talibanes, que solamente era reconocido por Pakistán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Pakistán es un estado que es central para la estrategia china de esta idea de gran proceso de expansión de inversiones en infraestructura multimodal que llamamos la nueva ruta de la seda. Toda la salida, una parte importante de la salida de China hacia el Índico va a pasar por este puerto, que es Karachi, otro puerto que no está aquí, que se llama Gwadar, que son los 2 puertos donde hay muchas inversiones chinas. Para los pakistaníes, esto ha sido en los últimos años un eje central de su política exterior, y ahora la llegada de los talibanes los incomoda. ¿Por qué? Porque ahora resulta que sus vínculos, entre otras cosas, con Estados Unidos, también se van a ver influenciados por la expectativa y las relaciones que tenga Pakistán con los gobiernos talibanes, ¿no? Entonces, si los talibanes y los pakistaníes establecen relaciones muy cercanas, pues eso no le va a gustar a los Estados Unidos. Y a la vez Pakistán se va a encontrar hoy en día en un contexto internacional de competencia entre grandes potencias entre Estados Unidos y China. Es el peor escenario en términos geopolíticos. Por eso Pakistán hemos visto que ha tratado con muchísimo cuidado todo lo que está sucediendo, ¿no? No quiere dar ningún paso en falso, ni apoyar abiertamente a los talibanes, ni negar ningún tipo de apoyo a los Estados Unidos. Tiene que una situación de equilibrio. Irán, por otra parte, se podría pensar que a corto plazo es una excelente noticia, porque pensemos aquí había tropas norteamericanas cerca de su frontera y ahora ya no están. Es una buena noticia. Ahora bien, no es tan así. ¿Por qué? Porque en los años 90, los talibanes, que tienen una versión del Islam que se llama sunita, considera su versión del Islam, la versión que los talibanes tienen, que los chiitas, que es la versión del Islam que de la mayoría de los iraníes son los grandes enemigos. De hecho, aquí en Mazar-e-Sharif, en esta ciudad que está al norte, en los años 90, los talibanes mataron a 12 diplomáticos iraníes. Es el asesinato de personal diplomático realizado en el mismo momento más amplio que se tiene en la historia moderna. ¿Sí? Nunca se habían matado tantos diplomáticos juntos, ¿no? Una verdadera negación de todas las reglas de la convivencia internacional. Y estuvieron casi al borde de la guerra. Por lo tanto, y además los iraníes eran los grandes sostenedores de la Alianza del Norte, el principal apoyo de los talibanes.
Todos estos datos, ¿qué nos indica? Que desde el principio podríamos decir que los talibanes y los iraníes no están llamados a ser grandes amigos. Ahora bien, como el pragmatismo es central para los iraníes, probablemente, ya lo hemos visto, ha habido una delegación talibán que se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, probablemente se llegue a algún acuerdo. Pero ¿por qué también es una mala noticia esto para los iraníes? Porque el presidente Biden ahora va a tener muchísima oposición doméstica, que incluso lo hemos visto en las últimas conferencias de prensa, que le dicen, mire, usted ha sido muy blando, usted ha generado debilidad a Estados Unidos. Y en el medio del proceso de negociación por el acuerdo nuclear entre Irán y los Estados Unidos, un Estados Unidos más duro y menos dispuesto a negociar, pues es una mala noticia para Irán. Por eso digo que en Irán todavía resta mucho por ver. Los tres países de la ex Unión Soviética, Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán, que en realidad tienen fronteras directas con Afganistán, no podemos hablar de ellos sin hablar de Rusia. Y para los rusos es un problema también la llegada de los talibanes. ¿Por qué? Porque temen que los talibanes pues, puedan generar inestabilidad en esa zona fronteriza. Pensemos que si bien Rusia está aquí, pues hay una base muy importante de Rusia en Tayikistán, hubo otra base, todavía ahora menor, también en Kirguistán. Las relaciones son muy estrechas con todos estos países, a excepción tal vez de Turkmenistán. Rusia y estos países tienen varios temores. En primer lugar, imagínense, una situación como esta va a generar un flujo de refugiados. ¿Qué pasa? ¿Cómo se detiene ese flujo de refugiados? ¿Dónde van a ir esas personas? En segundo lugar, ¿qué pasa si el extremismo intenta exportarse? ¿Qué pasa si los tayikos, uzbecos que viven en Afganistán aumentan sus vínculos con sus primos étnicos que viven del otro lado de la frontera? Por lo tanto, para Rusia también es una mala noticia. Y para China, que en realidad tienen este pequeño punto de contacto, ese corredor de Wuhan que se llama, esto fue creado con la única intención de que el imperio ruso y el imperio británico no se tocaran directamente, ¿no? Esta es una zona tapón clásica en términos geopolíticos, para evitar que esto que era el imperio ruso, los actuales países de Asia Central, y esto que era el imperio británico, Pakistán y India, no se tocaran directamente, pues cuando se creó Pakistán se generó ese pequeño corredor que tiene más o menos 20 kilómetros de ancho, o sea, no es nada en términos, ¿no? Pero es una zona muy montañosa. A Rusia creo que hay dos cosas que le interesan. En primer lugar, que esta desestabilización a China no le interesa que esta situación de desestabilización que se está generando no afecte primero a Pakistán, su gran socio en términos de infraestructura. Segundo, en esta zona, que es la provincia de Xinjiang que se ve aquí, la mayoría de la población son musulmanas, tienen un cierto temor de que los talibanes puedan ser una mala influencia para los musulmanes chinos, lo cual es muy poco, en realidad, muy poco creíble hoy por hoy, pero sí aparece muchas veces en la agenda. También, como mencionabas, Afganistán es un país que geopolíticamente es importante. Piensen que las grandes reservas de gas, el tercer país del mundo en reservas gasíferas es Turkmenistán. ¿Sí? Hace años que se viene hablando de gasoductos que lleven el gas turkmeno, lo que se llama el proyecto TAPI. Turkmenistán, Afganistán, Pakistán, India. ¿Sí? Esto va a requerir inversión, ¿sí? Y eso obviamente que también requeriría o llamaría la atención de China. Entonces, Afganistán es visto con China, más allá de esto que se hace mucho hincapié en términos de su minoría musulmana, creo que en dos grandes niveles. En primer lugar, por lo que significa geopolíticamente para los proyectos de inversión en infraestructura, y en segundo lugar, por las riquezas que, como decías, tiene Afganistán, particularmente el litio. Lo que pasa es que cualquiera de estos proyectos requiere estabilidad. Sin estabilidad no puede haber inversión. Y hasta que no haya estabilidad, pues lo demás serán muchas buenas palabras. Se tratará de aprovechar la situación por estar primeros en la fila, pero probablemente a cortísimo plazo tengamos que esperar algo más. Perfecto, Paulo. Vamos ya a la última parte antes de las preguntas que he recibido aquí un par. Veamos los escenarios futuros. Quiero enunciarte algunos temas que están en el debate. El primero es de corto plazo, la transición al poder. Hoy día en la mañana apareció una noticia donde Angela Merkel decía, por ejemplo, los talibanes son una realidad, nos guste o no, pero en otras palabras hay que sentarse a conversar con ellos. En Estados Unidos, entre toda la crítica, no hemos visto una condena del presidente al régimen talibán. Hay como un gran signo de
de preguntas. Entonces, primero, transición al poder. ¿Qué tipo de gobierno, qué señales has visto tú de cómo se va a dar ese proceso? Lo segundo, lo que yo llamo la ayuda internacional condicionada. La comunidad internacional, en otras palabras, ¿crees tú que se va a ir por la vía de la conversación y negociación con ciertas líneas rojas? Una, el apoyo al terrorismo. Dos, el respeto a los derechos fundamentales. Lo tercero, que tú ya lo explicaste, que fue la relación vecinal. Y el tema de la crisis humanitaria. Yo veía el 2020, fundamentalmente Pakistán e Irán recibieron a los refugiados afganos. Entonces, aquí viene también una crisis humanitaria y nos gustaría que tú puedas visualizar hacia dónde va a ir ese flujo migratorio. Eso como primer escenario futuro y después te tiro otros temitas más para ir terminando. Bien, Jorge. Mira, creo que hay dos niveles de análisis que no debemos confundir. Uno es este que estamos haciendo ahora, que podríamos denominarlo geopolítico, estratégico, político, como uno quiera, que es lo que venimos hablando, y que va a depender de muchos factores y que en muchos casos no es urgente. Todo el mundo espera algo de estabilización. Pero el otro nivel es el nivel humanitario, y ese sí es urgente, porque hasta tanto y en cuanto no se pueda arreglar lo macro, no importa, la gente tiene necesidades hoy, ¿sí? Aquí y ahora, y entonces ahí es donde creo que hay que manejar esos dos niveles. En cuanto al futuro, me parece que lo primero es preguntarnos, ¿realmente los talibanes van a ejercer el control sostenido en todo el territorio o no? Hoy parece que sí, solamente aquí al norte de Kabul hay una provincia llamada Panjshir, donde supuestamente se está conformando una base de la oposición que está liderada por los anteriores tayikos que formaban parte de la Alianza del Norte en los años 90 y el vicepresidente hasta hace unos días que supuestamente están uniéndose para generar una oposición. Pero entonces, primera pregunta, ¿los talibanes van a ejercer el poder de manera sostenida y con algún nivel de legitimidad interna, aunque más no sea por la fuerza? Punto uno. Punto dos, ¿cómo lo van a hacer? Esto es, va a haber un presidente, va a haber un consejo, va a haber una especie de federalismo. Esto creo que es lo más complicado porque es un tema que nunca se ha terminado de resolver. Y el tercer punto es eso que se conforme. ¿Qué legitimidad internacional va a tener? Y de la legitimidad internacional que tenga va a depender también, no solamente quién se va a poder sentar a la mesa, quiénes van a ser los interlocutores, sino qué es lo que van a hacer, como mencionabas vos, a través de líneas rojas o ayuda condicionada. Creo que lo de la oposición, por lo menos por ahora, parece muy difícil. Piensen que desde un punto de vista militar, desde la frontera norte hasta la zona de Panjshir hay casi 300 kilómetros y todo está controlado por los talibanes. Es muy difícil sostener un esfuerzo militar en esas condiciones, ¿no? Ante los talibanes, hubo guerra civil en los 90 porque toda la parte norte del país no la controlaban, por lo tanto podían ingresar apoyo para las fuerzas de la oposición. Hoy, por eso hemos visto que cuando avanzaron los talibanes, ¿qué fue lo primero que hicieron? Fue controlar los pasos fronterizos, de manera tal de ahogar en términos logísticos a las fuerzas de la oposición. Las organizaciones internacionales van a tener mucho que hacer, pero me parece que se van a concentrar en el segundo nivel, que es el de la ayuda humanitaria. Y ahí hay un tema que no debemos obviar. ¿Realmente el Estado afgano necesita dinero? Sí. ¿Puede conseguir dinero de otras maneras? También sí. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que de acuerdo a Naciones Unidas, más del 85%, ¿sí? De toda, digamos, la amapola que se genera a nivel mundial sale de Afganistán. ¿Sí? Afganistán ha aumentado casi al 100% los cultivos de amapola en los últimos 10 años. Y eso, ahora lo sabemos, es una gran preocupación, porque no solamente para Irán, donde aquí hay dos puertos iraníes, uno se llama Chabahar, otro se llama Bandar Abbas, sino que también la llegada a la India. Digamos, hoy en día el tema del narcotráfico es un problema importante. Es un problema importante, pero también es una gran fuente de ingreso para los talibanes, porque los talibanes eran famosos por ser ordenados en sus impuestos. Ellos le cobraban, según lo que nos han dicho algunas personas que han estado en la región, le cobraban un 10% a los productores, un 10% a los que convertían a las plantas en heroína y un 10% a los exportadores de ese material. Y listo.
¿sí? No se metían en otras cosas. Entonces, es muy complicado desarmar eso, porque si uno quiere desarmar esa que es la fuente de sostenimiento de los talibanes, también va a tener que darle a esos miles de campesinos algún otro trabajo. Y por también experiencia que tenemos en nuestra región, sabemos por lo que ha sucedido tal vez en Colombia, que es muy difícil cambiar eso de un día para otro. Por lo tanto, la comunidad internacional necesita ayudar, pero va a ser muy difícil que realmente le puedan mostrar a los talibanes que hay una urgencia cuando el propio gobierno hoy por hoy no la tiene. Entonces veremos qué es lo que pasa. Me da la sensación de que las líneas rojas se van a establecer, va a haber que negociar muchísimo y la carta o lo que piden los talibanes va a ser simplemente nada más ni nada menos que legitimidad internacional. Interesante, Paulo. Mirando los mercados, la verdad las cosas es que los mercados no reaccionaron de manera significativa frente al conflicto de Afganistán. Están mucho más pendientes de los datos de China, del avance de la variante Delta, el COVID, de los anuncios que vienen mañana de política monetaria en Estados Unidos, pero la verdad las cosas es que incluso uno ve el precio del petróleo, que siempre es el gran miedo, que a mayor inestabilidad se dispare el precio, tampoco está a grandes niveles, de hecho volvió a bajar, entiendo, hoy. Entonces, pareciera que el tema no va por los mercados, pero sí hay un escenario de mediano plazo, y con esto terminamos, Pablo, que es el motivo de preocupación o análisis de los internacionalistas americanos, que es esta legitimidad, esta credibilidad, esta moral, incluso algunos hablan, de Estados Unidos en su liderazgo global, y que se puede ver afectada, y que eso eventualmente en el mediano plazo sí pueda generar un impacto geopolítico, pero también económico a nivel global. Esta confiabilidad americana que se podría ver dañada luego de este episodio. Es una forma de verlo y es creo que la forma en que muchos a nivel periodístico lo están viendo. También podemos verlo de otra manera, con la voluntad así de ser una especie de abogado del diablo. Piensen que, por ejemplo, cuando el presidente Obama llegó a un acuerdo con Irán en julio del 2015 y después el presidente Trump se retiró de ese acuerdo, generando la nueva crisis por el acuerdo nuclear, ¿qué es lo que se decía mucho? Muchos decían, no se puede confiar en Estados Unidos, porque en realidad hemos hecho un acuerdo con un país, no con una administración, y resulta que hay una nueva administración que lo desconoce. Ahora pasemos al acuerdo de Doha. El acuerdo lo firmó durante la administración Trump y lo está ejecutando la administración Biden. ¿Qué podríamos decir aplicando el mismo criterio? Deberíamos confiar en Estados Unidos, porque no importa la administración que está a cargo, si se firmó con un Estado, ese Estado lo hace. Más allá de esto que parece casi una especie de chiste, pero no lo es. Creo que la legitimidad, o mejor dicho, la debilidad de los Estados Unidos es algo que hay que tomar con muchísimo cuidado. En primer lugar, desde el punto de vista militar, es cierto que se han retirado, pero no es que se han retirado por perder una guerra, se han retirado básicamente por no querer ir sosteniendo un esfuerzo que desde el punto de vista conceptual estaba destinado a no vencer. Eso es la realidad. En segundo lugar, yo creo que la principal consecuencia negativa se va a dar en posibles aliados que terminen de ver que en el caso de negociaciones los Estados Unidos van a priorizar sus propios intereses antes que su responsabilidad con los aliados. Y estoy pensando, recién mencionábamos aquí, Taiwán. ¿Qué va a pensar Taiwán? Ante China, ¿qué va a priorizar? ¿Los intereses norteamericanos o los intereses de los taiwaneses? Puede resultar muy duro, pero desde un punto de vista realista de las relaciones internacionales tenemos que ver que los países siguen sus propios intereses, no solamente necesariamente van a priorizar los de otros ante los propios. Por lo tanto, militarmente es muy difícil de decir que realmente va a haber un impacto. Sí va a haber un impacto probablemente a nivel humano de muchos de los que han participado, porque van a tener esta idea de haber fracasado militarmente hablando. Va a haber un impacto en términos políticos, va a haber un impacto utilizado seguramente por la oposición norteamericana en términos domésticos, pero después creo que Estados Unidos en los próximos meses va a hacer mucho más hincapié en demostrar que este fue algo que ya había establecido incluso la administración Trump, que era algo que todo el mundo coincidía en que no iba a haber una ganancia y por lo tanto que no se le puede acusar simplemente por implementar algo que muchos pensaron y que otros acordaron. Bien, Pablo, antes de darle la palabra a Francisco como cierre, solo brevemente enunciarte algunos temas muy interesantes, algunos ya han sido tocados,
Pero, por ejemplo, bueno, preguntaban si los talibanes eran una unidad monolítica o no. Yo creo que quedó muy bien explicado que son facciones, son grupos. También mencionan a María muy ciertamente que al comienzo arrasaron con los cultivos de opio los talibanes, pero luego se fueron dando cuenta que necesitaban los ingresos, así que buen punto, Ana María. Luego pregunta Sergio la posición que tiene el Islam. Sabemos que el Islam también tiene muchas manifestaciones frente a las drogas, y solo termino con un último comentario de Nathan Pincheira, que habla de esta retirada de Estados Unidos, este abandono lo llama, y cómo eso podría afectar también en el tema de el mayor poder de Rusia y China, que yo creo que también algo te referiste a eso. Por supuesto, este último punto es central. Aunque podamos que objetivamente cuando realizamos el análisis ver que tal vez hay poco que decir acerca de una debacle norteamericana, sigue siendo la principal economía mundial todavía, sigue teniendo la principal capacidad militar, etcétera, etcétera. En realidad, sí, esta retirada va a ser utilizada por lo menos mediáticamente por Rusia y China en un contexto de competencia entre las grandes potencias. Ya lo vimos en las agencias noticiosas oficiales de estos países, China, que lo enfatizan una y otra vez esta situación. Pero habrá que ver si esto, digamos, es algo que tiene un impacto a mediano o a largo plazo. Perfecto. Y sí, Francisco. Jorge, Paulo, bueno, la verdad es que sé que en los chats vemos que tenemos más preguntas. La verdad que nos hemos extendido fuera de lo prometido. Nosotros tratamos de hacer siempre algo que sea 45 minutos, temprano, para nuestros clientes, de manera de poder entregarles una visión con un poco mayor de profundidad, ¿cierto? Vamos a tratar de responder después esas preguntas en alguno de nuestros próximos seminarios que armemos para nuestros clientes. Les quiero agradecer, Paulo, sé que tú estás en Argentina, así que te agradezco la presencia de haber estado con nosotros. Y Jorge, ¿qué quieres que te diga? Excelente, todo muy bueno, así que muchas gracias a nuestros clientes. Lo más seguro que vamos a tener un video, para que los quieran lo pueden pedir, así que desde ya muchas gracias, nos vemos el próximo mes con alguna, espero no crisis, pero con algo que podamos aprender nuevo. Que estén bien. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Pablo, Francisco. Gracias, hasta luego. Gracias.